Hola a todos, espero que tengan un feliz día. Bueno, empecemos. Eh, en esta ponencia vamos a hablar acerca del desarrollo de un prototipo de aerogenerador sin aspas. Los integrantes son David Moncayo, Brian Steven Paz Vallejos, Alejandro Barbosa. Bueno, en la introducción, ¿qué vamos a hablar al respecto de este proyecto? ¿Cómo funciona un aerogenerador sin aspas? Estructura del aerogenerador sin aspas, los objetivos que se plantearon y las conclusiones. Bueno, para esta primera parte de cómo funciona el aerogenerador sin aspas, nos basamos en que pues el dispositivo, el cual permite obtener energía eléctrica a través de un sistema de inducción electromagnética. Como podemos observar en la imagen, tenemos un núcleo, un embobinado conectado a un amperímetro. Lo que hace el imán arriba es moverse, el cual esto hace que se excite la bobina y genere un campo magnético. Al generar el campo magnético, la bobina se induce y genera el voltaje como tal. Bueno, para parte de la estructura del aerogenerador sin aspas, como podemos observar en la parte izquierda, eh, podemos ir enumerando del 1 al 7 los componentes. El número 1, que vendría a ser el tensor, este pues nos permite regular la distancia que hay entre el imán 1 y el imán 2. El número 2 o parte 2 hace referencia al imán 1. El imán 1 tiene un material que es de neodimio, el cual ayuda a inducir eh, el imán 2. Esto hace que los dos imanes se repelen. El número 3 es el tubo 1, que es el soporte del tensor del imán. El número 4 es el imán 2, el cual este es de material ferrita, es el que, como les comentaba, produce la repulsión con el imán 1. Muy importante esto, ya que de esto se genera la excitación de la bobina. Luego tenemos el número 5, la bobina, pues que se induce a través de los campos magnéticos generado por los imanes. La pieza 6, este vendría a ser el eje de la bobina. Este eje es de tubo de acero rígido sujeto a la base del aerogenerador. Parte importante de que este es fijo y se vendría a mover el tubo 1. Y por último tenemos una base hecha en madera, sujeta al aerogenerador en una posición vertical. Bueno, los objetivos planteados son para la elaboración del aerogenerador sin aspas se tiene en cuenta tres puntos muy importantes, el cual es el diseño, la construcción y el análisis. Del diseño, ¿qué podemos hablar? El estudio de datos meteorológicos, que ya pasaré a explicar cada uno, el análisis de la estructura, materiales a utilizar, diseño pues realizado en SolidWorks, cálculo de la bobina, componentes externos para pruebas y funcionamientos pues del aerogenerador. En la construcción va muy arraigado con el diseño, ya que uno tiene que diseñar y construir. Entonces tiene la agrupación y unión de componentes, manejo ordenado de cableado y componentes. En el último objetivo, que es el análisis, pues ya vendría a ser la toma de datos, estudio de los datos como resultados. Bueno, empecemos con nuestro primer objetivo, que es estudio de datos meteorológicos. Estos datos fueron extraídos de la planta meteorológica ubicada en la sede Albernia, en la cual se tomaron 5 años estos datos, lo cual una parte muy importante es que estos son 5 años, son demasiados datos. Lo que hicimos fue promediarlos, sacar en tablas de Excel, mirar su comportamiento lineal, sacar la ecuación que interviene en el sistema y logramos concluir que en horas de 8:50 pm hasta la 1:20 hay mayor movimiento, o sea, hay mayor viento, por así decirlo.
Entonces logramos, este dato es muy importante, ya que de como entrada a nuestro dispositivo requerimos de 2 metros sobre segundo a 6 metros sobre segundo, lo cual en este determinado tiempo se logra efectuar esa entrada para nuestro dispositivo como funcionamiento. Bueno, para el diseño, el análisis de la estructura y materiales a utilizar. Como podemos observar en la parte izquierda de la imagen, está el tubo de PVC con unas uniones y un corte muy importante, que este corte nos permite hacer la oscilación como tal del aerogenerador. Podemos observar las uniones en PVC, podemos observar también el tubo de 1 pulgada en acero, podemos observar la bobina ya conectada, el cableado por un lado y la base hecha en madera. Eh, Estos pues serían los materiales que utilizamos en nuestro aerogenerador, que pues la idea de nosotros es hacer estos materiales pues reciclables. Bueno, para la parte del diseño en SolidWorks se trabajó medidas exactas, piezas hechas a medida, con una dimensión precisa. Como podemos observar en las primeras imágenes está la base, en las siguientes imágenes podemos observar la bobina, el tubo de PVC y por último tenemos la parte que tiene pues como una ventanita, el cual nos permite regular la tensión del imán, ya que pues sería algo complicado desarmarlo para poderlo tensionar. Por esta parte tenemos el tensor, tenemos el eje y al lado derecho podemos observar el aerogenerador pues ya en su parte final, que es pues adaptado a los módulos, el tubo como tal. Eh, Listo. Bueno, con la parte del objetivo del diseño seguimos hablando con el estudio de bobinas. Se hizo un estudio muy importante que fue el estudio de las bobinas en AC. Entonces, cogimos varias bobinas que tenían distintas vueltas, 200, 600, y la que hicimos nosotros de 1000 vueltas. Ya les digo por qué llegamos a 1000 vueltas. Miramos el campo magnético, el cual la medición de ese campo magnético es muy chévere hacer esa parte de esa práctica, ya que uno puede comprobar, validar el voltaje, la corriente, ese sí fue el mismo, 12 voltios de una fuente, y también calculamos la inductancia generada por una bobina, la resistencia que trae cada número de vueltas. Bueno, ¿qué podemos decir acerca de esta gráfica? Como les comentaba, Faraday dice que a mayor campo magnético se requieren más vueltas, más espiras. Entonces, en nuestro caso, en el primer dato que tenemos, hicimos una prueba que supusimos que 200 vueltas nos iban a generar un campo magnético de 17.2, lo cual sí se genera. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Que para generar ese campo magnético se necesita unas revoluciones de 1000 RPM, 2000, 3000. Y en nuestro caso no hay tantas revoluciones. Ahí es un movimiento oscilatorio muy bajo, por así decirlo. Entonces, lo que nos hacen las 1000 vueltas es generar un campo magnético de 2.6, lo cual en este caso sí lo trabaja a esa medida. Se genera esa inductancia y las resistencias de ese valor. Eso es una parte muy importante de nuestro proyecto. Con respecto al cálculo de las bobinas, se hicieron cálculos teóricos en el cual se genera, se trata de calcular pues el diámetro que se necesita utilizar, el voltaje que nos va a sacar, los amperios, el diámetro del calibre. Como pudimos ver, necesitábamos un calibre de 35, calibre 35, tanto embobinado. Bueno, para el diseño y la construcción y pues la adaptación de la bobina, como les comentaba, nuestra bobina tiene 14.000 vueltas o espiras, lo cual esto hace que genere un campo magnético muy eficiente y una resistencia de 0.9162.
Entonces, esto nos genera una resistencia pues muy grande. Bueno, los componentes externos para la prueba y el funcionamiento, una parte importante, que esto ya es aparte del aerogenerador, es el diseño de un impreso del inversor. Como vemos a la parte derecha, empezamos con un impreso muy pequeño, luego fuimos mejorando y luego llegamos al que ya está conectado la pantalla. La función de este es llegar los 12 voltios y transformarlos a 110 voltios. Bueno, otro componente muy importante es el módulo SP32, el cual nos permite toda la parte IoT, el cual es el manejo de la red de Internet, manejo de entradas y salida de datos y manipulación de variables a través de la nube. Bueno, para parte de la construcción, el segundo objetivo es la agrupación y unión de los componentes. Eh, La idea de nosotros pues es construir de manera integral un prototipo de aerogenerador sin aspas que se evidencie pues el rendimiento de la conversión de la energía cinética del viento en energía mecánica y eléctrica. Como podemos observar, tenemos nuestro aerogenerador sin aspas que va conectado al regulador. El regulador va conectado a la batería y de la batería ya genera el inversor, el cual este ya nos convierte la corriente alterna para utilización, puede ser doméstica, como tal, para lo que se la requiera. Bueno, la evidencia física de la construcción es ya el ensamble de las piezas paso a paso, de la base, de las uniones, de los tubos, de la bobina eh, en sí. Para esta parte, como podemos ver en la construcción, en la primera instancia, el aerogenerador, por la fuerza del viento, genera un movimiento en su estructura, con una inducción electromagnética por la repulsión en los campos magnéticos de los imanes. Dicha inducción genera energía en la bobina. Como podemos observar, aquí conectamos lo que es la bobina y hacemos una breve excitación entre los campos magnéticos del imán 1 y el imán 2. Entonces al momento de excitar, como pueden observar, se genera un voltaje. Ahí pues logramos llegar, con ese simple movimiento llegamos a 3 voltios. Es un voltaje considerable. Es el movimiento que va a hacer nuestro aerogenerador al momento que llegue el viento. Bueno, para ya terminando, el funcionamiento total del aerogenerador sin aspas, lo voy a explicar paso a paso. Entonces, consiste pues de una base hecha a medida, el cual nos ayuda a soportar nuestro aerogenerador. También se fija nuestro tubo, una conexión, un corte muy importante. Este corte es el que nos permite generar la oscilación, que es muy importante. Después de la oscilación, ya vamos a la parte de arriba donde está el imán de neodimio, el núcleo móvil, que es el que estoy señalando, el imán de neodimio, el cual se va a generar el movimiento. Ahí podemos observar la bobina, el tensor, el cual se va a agitar. Todo ese movimiento recibido por el tubo va a ser transformado, eh, inducido y transformado por la bobina, generando voltaje. Ahí podemos observar el tensor, el cual nos ayuda a regular la distancia entre en los imanes. Sacamos pues el cableado pues de la bobina, el cual va a una baquela. A esta baquela llega a nuestro multímetro digital. Ahí pueden ver el bombillo encendiéndose. Lo logramos poner para que este bombillo nos verifique si hay entrada de voltaje. Como podemos ver, 0,749 es el voltaje que ingresa en esos instantes. Entonces, para esta parte, comprobamos que, miren, ahí obtenemos un voltio. Eso con la parte de la recepción del voltaje. Acá tenemos un módulo relé, un módulo que nos permite ver el voltaje que hay el voltaje que estamos recibiendo. Tenemos la parte del SP32 ya conectado.
todo su cableado muy organizado. El SP32 ya está conectado. Ahora pasamos a indicarle la parte de activación de a través de plataforma. Como podemos observar en el video, le damos clic a este botón, el cual nos permite encender el bombillo. Entonces ahí pasamos a reiniciar el SP porque no nos estaba detectando, pero en el momento en que lo reiniciamos, ya. Entonces aquí ya está el bombillo, como podemos ver, encendido. Aquí al inversor le llegan pues 12 voltios, esos 12 voltios ya están transformados a 70 para encender este bombillo. Aquí miren, pues le damos la activación del, la desactivación del botón a través de plataforma internet y se nos apaga el bombillo. Aquí tenemos el serial panel, el cual nos da la medida de los datos que estamos tomando en ese momento. Bueno, aquí como podemos ver en el multímetro hay 70 voltios en el bombillo. Aquí son en esta parte hacemos la variación de voltaje tomada eh, en plataforma. Si nuestro aerogenerador genera, nuestra bobina está diseñada para hacer de 0 a 6 voltios. Entonces ese es nuestro rango y aquí nos aparece en pantalla el voltaje generado. Como pueden ver, ahí son los 2 voltios generados. Generamos pues ya la parte de gráficas en tiempo, en determinado tiempo, pues, ¿no? Ahí está la fecha en el cual se grabó y la toma de los datos con respecto a ese momento. Por otra parte, también tenemos la medición del voltaje en el bombillo, que es muy importante. Eso sería. Entonces, con esa parte del funcionamiento. Como podemos observar, tenemos el sistema en sí, el aerogenerador nos genera un voltaje, ese es transformado, almacenado y enviado a la nube los valores que se están tomando en ese momento, pues que son enviados. Bueno, para concluir, eh, las conclusiones. Pues nuestra primera conclusión es que por medio del estudio de una serie de tiempo de los datos contenidos de la estación meteorológica es posible determinar valores promedios de la velocidad del viento en diferentes épocas del año y considerar como variable de entrada de la producción de energía eléctrica por medio del aerogenerador sin aspas. Nuestra segunda conclusión es la generación de voltaje por medio del movimiento periódico del mástil permite comprobar el fenómeno denominado aeroelasticidad, la cual consiste en la producción de vórtices, los cuales por sus turbulencias ocasionan perturbaciones y choques de viento con la estructura, lo cual repercute en el movimiento de un eje sobre el campo magnético produciendo una corriente eléctrica. Nuestra tercera conclusión es que se comprueba la generación de un fluido eléctrico proporcional al campo magnético producido de acuerdo con la ley de Faraday. Así es el caso en el que se obtiene un voltaje que se incrementa proporcionalmente al número total de espiras e inverso al calibre del alambre. Muchísimas gracias por su atención y espero que tengan un feliz día.